todos los colegas. La realidad, Chiche, es, como contaba bien el doctor, la autopsia dice que Débora Pérez Volpi murió por un barotrauma, que como te contaron recién... Un trauma producido por el aire. Yo te lo voy a contar de otra manera que se va a entender fácil. Sí. Vos y yo cuando éramos chicos en casa teníamos una jaula con canarios, ¿te acordás? Sí. Bien. La jaula torácica, que es esta, tiene las costillas y adentro tiene los dos pulmones y el corazón. Sí. Habitualmente ahí no hay aire, salvo en los pulmones. Si yo en la jaula con los dos canarios pongo una piñata, un globo grande, desinflado, no pasa nada. Si empiezo a inflar el globo, los canarios se van a comprimir contra la jaula y van a morir. Entró aire por una falla en la endoscopía. Falla en la endoscopía. En la endoscopía. No porque, como bien decían recién, el endoscopio no le rompió, las lesiones eran previas. Y como bien dice el doctor, las lesiones que tiene, tomo el estómago, la curvatura menor del estómago, que tienen 10 centímetros, se hicieron en las maniobras de reanimación. El endoscopio no puede producir esas lesiones. Digo este dato importante porque hay endoscopías miles que hacemos todos los días. Es un buen procedimiento, es un buen diagnóstico, salva vidas. Y el endoscopio es imposible que haga esa lesión. Las lesiones vinieron porque insuflaron aire de más durante la endoscopía o en las maniobras de reanimación. No fue el endoscopio eso que dicen que le pasó como un rastrillo. No fue el endoscopio, fue la insuflación. ¿Falló el endoscopio cuando inyectó aire o le inyectaron aire de más en la reanimación? El procedimiento fue en la endoscopía. Ella entró sana al estudio con patología previa que yo te conté, tenía en el abdomen, algunos dicen que tenía enzimas altas en el páncreas, una inflamación del páncreas y del duodeno, por eso le hicieron una tomografía computada, una colangioresonancia, le hicieron enzimas, el estudio clínico, el cardiólogo evaluó que estaba bien, le hicieron un electro y le pidieron la endoscopía para ver por qué le dolía. Durante la endoscopía, a los 5 minutos, los pulmones empezaron a respirar mal por el aparatito que se llama saturación, bajó la respiración, aumentó el latido cardíaco y la autopsia dice, sin lugar a dudas, murió por un traumatismo de aire, barotrauma, como te contaron recién. Los pulmones se colapsaron, el corazón también, y vos dijiste una cosa muy importante. Cuando a alguien le falla eso, al principio le ponen un ambú, que es como una pelota de rugby, con una máscara y le damos aire. Si eso falla, yo te traje para ver, lo tenemos que entubar. Este es un laringoscopio y este es un tubo endotraqueal. Esta es la laringe, lo que vos y yo llamamos nuez de Adán. Sí. Ahí tiene la epiglotis, no sé si el director ahí está. El tubo endotraqueal se pone acá adentro, ¿sí? Lo pongo así, y por acá le inyecto aire a los pulmones y eso. Ahora, como bien contaste vos, la anestesista contó y relató que no pudo ponerle el tubo endotraqueal. No pudo. Tenía tanto aire en el cuello que le comprimió esto, lo apretó de tal magnitud, le pusieron una cánula. Creo que por eso la hiperinsuflaron y lamentablemente falleció. O sea, a ver, pero entonces vamos a precisar. No fue el endoscopio, pero sí el aire que mandó el endoscopio. Todavía eso lo vamos a ver con el histopatológico. Si el aire fue por el endoscopio que falló... Si no, ¿por qué puede ser? No, porque la ruptura puede ser post-mortem. Cuando le intentaron reanimar, que le intentaron bolsear, la hincharon. Porque si el endoscopio tira aire, Chiche, el estómago y el esófago está abierto al exterior. De hecho, vos y yo cuando tragamos aire en una gaseosa eruptamos. No es que está cerrado. Si el endoscopista le mandó mucho aire, sale al exterior porque está comunicado. Parecería, hay que estudiar el histopatológico, que las lesiones del estómago son claramente por las maniobras de reanimación, porque son muy graves las lesiones que tiene, eso sin duda. Cortes longitudinales de 12 centímetros. Sí, no, pero sí. aparte, Una Roberto, había barbaridad. sangrado, Por eso- no te olvides que el sangrado daba la vitalidad, no tiene lesiones post-mortem. Es todo vital. Sí, pero era en el momento que hizo el paro cardiorrespiratorio. Está bien, Está pero justo la en el parada límite. cardíaca la Está hace justo al en el final límite. del proceso. Por eso es importante el histopatológico. Ahora, yo hablaba con el abogado del anestesista. Ellos saben qué pasó. Ninguno de los dos declaró, ni el enfermero. Porque ahí algo pasó que digamos que no es lo habitual, lo que vos decís. Por eso tiene estas lesiones. Ahora, la endoscopía le desencadenó la muerte y la autopsia dice barotrauma. Se llenó de aire todo el abdomen
y se llenó de aire el tórax. Por eso murió y por eso, lamentablemente, al no poderla intubar, no la pudieron reanimar, porque era una persona joven que tenía un dolor de abdomen con una patología previa, pero la que desencadenó el cuadro de muerte sin duda fue la endoscopía. ¿Y puede ser cantidad de aire, un accidente, que salga demasiado aire junto de golpe y ahí colapsa? El aparato podría haberse trabado, la bomba de aire tira entre 3 a 5 litros de aire por minuto, se hace porque el esófago y el estómago están cerrados, como pegados, una bolsita, como si vos lo insuflaras, para que con la luz y la cámara pueda ver. Podría ser que haya fallado, por eso digo, falta la declaración del endoscopista, claro, del anestesista, y por eso la justicia secuestró el endoscopio. Ahora, ¿qué puede cambiar la declaración? Mira, yo hablaba con el abogado, la verdad es que ellos dos son los únicos que saben qué pasó, Chiche. Dice el abogado, me parece bien, porque es una estrategia legal, mi clienta no sabe qué pasó. Yo digo, los tres que estuvieron ahí claramente saben qué pasó. Si hubo una falla en el aire del endoscopio, si hubo una falla en la reanimación. Ahora, la anestesista es especialista en reanimar y en poner tubos endotraqueales. Y como bien dijo el doctor, si falla la intubación, porque a veces no se puede, tenés que hacerle una traqueotomía. Habría que ver si todo el equipo de reanimación estaba en la sala de endoscopía. Yo he visitado algunos lugares donde hacen endoscopía, me he hecho endoscopías y no hay carro reparo. Me imagino que la clínica lo tendrá. No en el lugar donde hicieron eso. Bueno, lo tuvieron que traer. Si lo tienen que traer, tardan unos minutos. Y a los 5, como hemos hablado otras veces, 5 o 6 minutos el cerebro empieza a morir por la falta de oxígeno. Vos podés hacer una traqueotomía, como comentó bien el doctor, con un entrenamiento y tener que tener todos los elementos. La verdad que me parece que fue un hecho que lo sorprendió y no lo pudieron sacar adelante. Pero se quedaron en la maniobra de reanimación, porque vos fijate que la compresión torácica fue la medida más primaria, más la intubación, más la inyección de aire con el ambú. Esas cosas, te vuelvo a repetir, no hay otra justificación para el barotrauma que esa diferencia de gases de la presión entre el exterior y el interior. Ahora, no cabe otra posibilidad. Vamos a establecer algunos puntos, digo, para ayudar a que la gente lo entienda. El barotrauma es sin duda la causa de la muerte. Sí. De eso no hay ninguna duda. Lo dice la autopsia, dice la causa primera de visión es barotrauma. Barotrauma significa un trauma producido por aire. Trauma por aire en una cavidad que no debería estar. Dice ahí, neumoperitoneo, aire en el abdomen y mediastino, que es te lo pongo así para que se pueda entender porque el mediastino es la cavidad que queda entre el corazón, los dos pulmones, el esófago y la parrilla costal. Nunca hay aire ahí. Si se dilata y se llena de aire, comprime los pulmones y comprime el corazón. Dice que hay neumomediastino y neumoperitoneo. Por eso se llama barotrauma. Dice que la causa de congestión del pulmón y el colapso del corazón se debió a la entrada de aire. Ahora, teniendo en cuenta esos detalles, lo único que pudo haber producido el barotrauma es el endoscopio. El endoscopio no, la entrada de aire masiva o la entrada de aire por la reanimación. La endoscopía, el cuadro lo desata la endoscopía. Que lo desata la endoscopía. Listo, ya no está. Hay la menor... A ver, Marcelo tiene saber... la doble condición de médico y abogado. Yo creo que acá es importante que lo que dijo el doctor es una bomba, porque no está descartando la responsabilidad de ninguno de los dos profesionales. O sea, hay que estudiar esto muy profundamente, porque acá, por ejemplo, por lo que está diciendo el doctor, si se hubiera oxigenado de más cuando se pone la máscara, también aumenta la presión de oxígeno y puede producir el daño. O sea que en el intento de salvarlo se podía morir. Después lo otro, lo que yo creo, estas lesiones, si había un estómago ya dañado por úlceras, y esas úlceras que son como lesiones, entra y lo distiende, ahí están las laceraciones más, igual los médicos van a saber más que yo eso, pero yo creo que un esófago y un estómago sano, por más que se insufle para producir lesiones de 12 centímetros, es imposible para mí. Seguramente tenía que ver alguna úlcera previa. Mi teoría, pero obviamente yo no estoy interno en el caso, es que para mí tenía úlceras con coágulos que le estaban tapando. Cuando entró aire se desató un sangrado masivo. En el sangrado masivo empezaron a más oxígeno, ver, oxigenación, se dilató. Y no nos olvidemos también que muchas veces se habló que la paciente empezó con una hipoxia. Hay que ver la causa de por qué la paciente empezó con una hipoxia antes de todo esto de que se está hablando.
Yo ya no se me quiero hablaba poner de fino. la desaturación. ¿Cómo que me Yo no decís? me quiero poner fino. No existen úlceras longitudinales. Nunca la vi. No, yo Las estoy úlceras diciendo son de que por la insuflación Espera, aumentó la No, laceración. digo, Pero le no queremos hacer una existen las cosa- úlceras longitudinales. Longitudinales. Las úlceras son circulares. Otra cosa es que tengan... Son agujeros. Son agujeros redondos. No, pero- Son agujeros redondos. Si tiene longitudinal, es algo que distendió bruscamente la Por el pared. Y aire. como dice el doctor, si hay sangre fresca, es en el momento premortem, obviamente. Ahora, si eso ya se rompe y no hay sangre en los tejidos, pasó lamentablemente después del deceso. Pero no hay ningún tipo de úlcera que sea longitudinal. Las úlceras son circulares. Y acá dice... O sea que lesión- no fue previo. No. Todo eso se produce, se desencadena. Pero es que en los- aparte, si no tenés perforación, no hay aire en las cavidades. A ver, Evidentemente se perforó. Lo que decimos nosotros es en teoría, algo acertado porque hay una secuencia fáctica. Puede ser que la pared esté adelgazada por las úlceras, ambas paredes, la del esófago y la del estómago, y cuando vos insuflás aire, entrás aire por esas cavidades que ya estaban. Ahora, ¿eso es un daño causado por la técnica o es algo que no se podía prever de ninguna manera si yo no hago el estudio? Esa consecuencia sutil es la que nosotros estamos aguardando por la anatomía patológica, porque de no llegar a tener algo previo, y esto se fue durante el proceso de la endoscopía, fue una muerte de causa mecánica, producto de una anómala, por un anómalo estudio hecho de una manera no tan eficaz. Ahora, insisto sobre el particular. Lo que decimos nosotros, y lo conocemos mucho con el doctor, que siempre lo estuvimos hablando, con los doctores que tienen mucha experiencia en lo vital, yo tengo experiencia cuando no es vital. Digo, acá no va a cambiar absolutamente nada lo que vaya a decir anatomía patológica, salvo que pudo haber lesiones previas. Acá me parece que fue todo O sea que durante nunca el se va a proceso saber. de la endoscopía. Nunca se va a saber entonces. No, sí se sabe, porque la anatomía patológica va a determinar si había elementos previos que lo podía haber, o la histopatología, que podían haber coadyugado, colaborado para que este barotrauma se produzca. De otra manera no se hubiera producido. ¿Qué Chiche, tenés ahí, Norita? Mira, acá hay, para explicar un poco, para que lo expliquen los médicos, que es un barotrauma y un pseumotórax. Este sería el aire, para que lo expliquen los doctores, un poco graficar lo que estaban explicando recién. Este sería Esto una no lo veo muy radiografía bien de de un acá. barotrauma pneumotórax. Es fácil. Del lado que está totalmente velado es porque hay tanto aire adentro que colapsó el pulmón. Del otro lado se ve la silueta pulmonar. El lugar que está negro es porque hay aire nada más. Claro. Y colapsó el pulmón. No se Donde- ve trama. Donde hay aire está negro. Está bien negro. A la porque- derecha también hay un poco de aire. Exactamente, pero no hay tanto, porque hay trama del pulmón y del corazón. ¿El pulmón se desplazó o Claro, colapsó? se desplazó. Se desplazó. El que está a la izquierda es como que estuviera desinflado. El que está completo, todo negro, el pulmón está normal. El otro colapsó. Por eso se Claro, ve no así. hay aire. Ahora, pero hay algunas cosas que ya queda clara. No hay ninguna duda que el desencadenante fue la endoscopía. No hay ninguna duda que la pobre Pérez Volpin estaba enferma. Le hicieron una tomografía, No le estaba hicieron una enferma. No, estaba enferma digestivamente. Le hicieron una colangiografía por resonancia. Le hicieron una tomografía y tomaron la decisión de hacerle una endoscopía. Y por la endoscopía ¿Y qué terminó esperaban muriendo. Pero no es encontrar? que A la ver. endoscopía se le hicieron porque se le ocurría. Pero No ¿qué- tenían qué otro esperaban método de en- diagnóstico. ¿Qué esperaban encontrar en la endoscopía? Lesiones, Lesiones. claro, que son justificaran el compatibles- dolor. Que son compatibles con las lesiones que aparecieron en la Esas autopsia. lesiones longitudinales no. No. No, pero aparte el endoscopista, cuando tiene que hacer un estudio, se fija en los antecedentes, primero si justifica o no el estudio la patología que presenta el paciente. Porque el endoscopista puede decir, mire, yo esto no lo hago porque para mí puede representar un riesgo o Mi puede querido representar una doctor causa que yo no puedo Napoli, mi encontrar. querido doctor Pero vamos Napoli, por el otro lado. No es así. Los médicos no preguntan tanto cuando hacen. Es muy probable que ese señor haya hecho 10 endoscopías en el día. No preguntan nada. Chiche, No. Chiche, a No ver. me digan, no preguntan. No, pero Chiche, yo te creo y vos sabés que nosotros somos francos cuando decimos las cosas. Acá fue un exceso de previsión también, porque estas endoscopías no se hacen en quirófano. Y acá se hizo en un quirófano. Es decir, estaban previendo que podía haber alguna complicación y por eso estaban en quirófano. Si yo estoy en un consultorio habitual donde se hacen estas endoscopías y se lo podés Yo preguntar a tengo Eduardo. mis dudas que lo hayan hecho en un quirófano.
No, pero lo hicieron. Yo tengo mi previendo duda que podía lo hayan ocurrir hecho en algo. un quirófano. Yo no les creo nada. Yo tengo mucho respeto por los colegas, muchísimo respeto con los colegas. Ellos trabajan cuando yo empiezo a terminar, cuando ellos terminan. Yo empiezo cuando ellos terminan. Pero también tengamos en cuenta que nosotros no decimos antojadizamente nada porque estamos tratando de ver cómo justificamos el barotrauma. Confío en todo lo que me decís. A ver, yo me quedo con dos elementos. Fue un trauma por aire, ¿correcto? Sí. Que pudo haber venido de arriba, de abajo, del costado, donde fue. No, fue de algún lado, de algún lado vino. Que se desencadena con la endoscopía. Sí. De eso no hay ninguna duda. Ahora, después, si fue voluntario, involuntario, ¿qué? No sé. Chiche, hay un no lo dato hace importante nadie. que ustedes están mostrando muy bien en la imagen que está saliendo en Crónica, cómo es la endoscopía. Sí. El endoscopista, cuando pone el endoscopio, ahí está pasando por la garganta y entra al esófago, lo está viendo. Si él hubiese visto lesiones, hubiese parado. Digo, esto del endoscopio, él empieza a ver, pasa la garganta y empieza a ver. Cuando él recorre, empieza a poner aire, ve, ilumina, ve todo el esófago, llega al estómago, y esto pasó 5 minutos después, por lo que cuenta el anestesista, que empezó a faltarle el aire. O sea que para mí las lesiones no puede no haberlas visto si es que la tenía previamente. Por eso digo, falta el relato de ellos dos. En un ratito va a estar el abogado del endoscopista, que no es médico, pero por lo menos debe haber hablado con el endoscopista. Vamos a vender un segundo, por favor. Sí, Dale, cómo no. Acá estoy. Dale, vende. Dale. Forma parte del desafío y ayudarnos a cuidar el planeta. Elegí papel higiénico y rollos de cocina Family. Mirá. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte?